Estamos en la página 188. ¿Pasa eso, Gas? Por favor. Gracias. Ah, sí, han ido todos. ¿Sí? Sí. De cómo la compañía siguió la dirección de Dakuki. Dakuki se adelantó para realizar la plegaria. La compañía era como el manto de satén y él como la orilla bordada. Esos reyes espirituales le siguieron de pie en fila tras el reconocido virtuoso. Cuando pronunciaron los takbir, salieron del mundo como un sacrificio. Oh imam, el significado del takbir es: nos hemos convertido en un sacrificio, oh Dios, ante ti. En el momento de inmolar a la víctima se dice Alá Akbar, lo mismo cuando se mata el alma carnal que debe ser sacrificada. El cuerpo es como Ismael y el espíritu como Abraham. El espíritu ha pronunciado el takbir sobre el noble cuerpo. Por ansias y deseos se mató al cuerpo. Por el Bismillah de la oración ritual se sacrificó. Mientras rezaban, fueron elevados en filas ante Dios, como en la resurrección, autoexaminándose y orando, de pie ante Dios, derramando lágrimas, como el que se levanta en el día de alzarse los muertos. Ese día, Dios dirá: ¿qué has producido para mí durante este respiro que te he dado? ¿En qué trabajo has llevado a término tu vida? ¿En qué has consumido tu alimento y tu fuerza? ¿Dónde has apagado el lustre de tus ojos? ¿Dónde has derramado tus 5 sentidos? ¿Has gastado ojos y oídos, intelecto y las puras sustancias celestiales? ¿Qué has comprado en la tierra? Te he dado manos y pies como pala y azadón para arar la tierra de las buenas obras. ¿Cuándo se ha convertido en existentes por sí mismos? Así, cientos de miles de tristes mensajes semejantes provienen del Señor. A la hora de estar de pie en la plegaria, estas palabras regresan de Dios al adorador y avergonzado se dobla en una genuflexión. Por vergüenza no le queda poder para estar de pie, y por turbación recita una letanía de glorificación mientras sus rodillas se doblan. Después viene la orden divina. Levanta tu cabeza de la genuflexión y repite lo que tienes que decir en respuesta a Dios. El abochornado alza la cabeza de la postración y entonces el hombre cuyas obras son inmaduras e imperfectas cae sobre su rostro. De nuevo le llega la orden divina. Levanta la cabeza de la postración y da cuenta de tus actos. Y otra vez el avergonzado levanta la cabeza y cae de nuevo de bruces como una serpiente. Y él dice: alza la cabeza y relata tus acciones, porque inquiriré de ti pelo a pelo. No puede estar de pie, pues las palabras que le han dirigido han golpeado su alma, de modo que se sienta a causa de tan pesada carga. Entonces el Señor le dice: habla claro, te he entregado dádivas, ¿dónde está tu agradecimiento? Te he dado capital, venga, muéstrame el interés. Entonces el fiel gira la cabeza a la derecha en el saludo hacia el espíritu de los profetas y los nobles santos, queriendo decir: oh reyes, interceded, pues los pies y el manto de este ignominioso están pegados al fango. Estos son los pasos de la oración ritual musulmana. El pie, que el proceso de la culpa hace que se levante, es juzgado y vuelve a echarse, luego se sienta, etc.
proporcionar una reflexión mientras haces la plegaria ritual. Pero dice que la plegaria es un sacrificio ante Dios. ¿En qué sentido? Porque acercarse a la dimensión absoluta es acercarse a Dios, a la dimensión absoluta, es sacrificar el propio ego, es reconocer como no real el propio ego, es como inmolarlo, es como inmolar la dimensión relativa de la realidad. Y por eso dice que es equivalente a un sacrificio y que en ese sacrificio, esa plegaria que hace el fiel, pues acaba recitando el Alá Akbar, Dios es grande, Alá es grande, como cuando sacrifican a un cordero, ¿no? ¿Qué? Pero lo del sacrificio se tiene que tomar como normalmente se toma que es una cuestión que cuesta, de dejar cosas, como un esfuerzo. Hombre, desprenderte, una entrega. Desprenderte de tu ego, sus deseos, sus proyectos, sus expectativas y tal, por considerando que eso no es lo que es, pues no es que vaya cuesta abajo, cuesta un poco. Por eso la imagen de sacrificio pues es adecuada. Y lo compara con el sacrificio que hizo Abraham de Ismael, ¿no? Y dice, es inmolar el alma carnal, es inmolar al ego, inmolar, dejar de lado, eliminar de tu propia vida, como si lo sacrificaras, el ego y todos sus proyectos, porque reconoces que no es lo que es la causa de todas tus preocupaciones y todos tus dolores. Por eso el grito de Alá Akbar, ¿no? Vencido. Bueno, claro, aprovecho la ocasión de la plegaria ritual para hacer un repaso, para que cada cual haga un examen de sí mismo. ¿En qué trabajos has gastado la vida? Esto es muy interesante pensarlo alguna vez. ¿En qué ha consumido su aliento y su fuerza? ¿Dónde han derramado sus 5 sentidos? Con el don de los sentidos y el intelecto que ha comprado en la tierra. ¿Quiénes de ellos se han convertido en verdaderos existentes? Quien vive en su yo es como un fantasma, no es un verdadero existente. Un verdadero existente es el que es perfectamente consciente de la realidad que es, la realidad que uno es, que todo es, etc. Y no son verdaderamente existentes aquellos que viven inmersos en sus deseos, sus expectativas, sus logros o no logros, sus temores. Ese no es un verdaderamente existente. Ese pasa por la tierra como si hubiera vivido en una cápsula, encerrado en una cápsula que él mismo se ha creado. Bueno, va describiendo. También vuelve al final, vuelve a reclamarle que dé cuenta de dónde está el agradecimiento por sus dádivas. Si ha sido consciente de lo que ha recibido, del don de la existencia, de los sentidos, de la mente, del sentir. ¿Dónde está el interés del capital recibido? ¿Qué has hecho con esto? ¿No? Esto es como parecido al texto de Evangelios. Claro, el texto está partiendo del supuesto de la existencia de Dios
y de la criatura, como una dualidad. Si la alianza de los creyentes con Alá y la revelación, que es un mandato divino, el juicio no tiene mucho sentido. Sin dualidad, ¿quién enjuicia a quién? ¿No? El fiel es juzgado por sus desobediencias y por sus obras. Esto supone una dualidad. Se plantea una espiritualidad de sumisión y responsabilidad basada en el individuo, que según cómo haya actuado, se salvará o se condenará. ¿Veis el cuadro? Estoy insistiendo en el cuadro mental con que conciben y viven las cosas. Y esta exigencia de responsabilidad del individuo, que según cómo actúe se salvará o se condenará, es la base del individualismo de nuestras sociedades. Y es la base, de hecho, es la base más honda del capitalismo, de toda la tradición occidental. Y fijaros que la tradición musulmana y la cristiana, como la judía, tienen la misma base. Esta es la base de toda la cultura de Occidente. Pero claro, pensar todo, como después veremos, plantear la plegaria y tal, plantearlo todo desde esta base dual, que Dios está ahí, nosotros aquí, Él da sus leyes, nosotros hemos de responder, etc. Bueno, esto supone una epistemología, una teoría del conocer y del sentir que da por real lo que las narraciones dicen. En vez de ir al espíritu de las narraciones, da por real lo que las narraciones dicen. Aquí lo que intentaremos, lo que intenta Rumi también, es sacar lo que hay de hondo allí, en estos cuadros mentales y en estas narraciones. El juicio final, tan central en el Islam, es más central en el Islam que en el cristianismo. Y eso que en el cristianismo es muy central. Está concebido desde una epistemología mítica. Toda esta serie de supuestos, creencias y actitudes epistemológicas ya no son sostenibles en las sociedades globalizadas de conocimiento. No se sostienen. Sin embargo, hay algo equivalente a juicio y condena o salvación. Y esto es lo que hay que pescar. Podría expresarlo de una manera un poco gráfica o chusca. Si te libras de la quema es la infelicidad, la insatisfacción profunda, el sinsentido profundo de la vida. Te salvas. Si no te libras de la quema, pues estás sumergido en la infelicidad, en la insatisfacción profunda, en el sinsentido profundo de la vida, y estás en manos de la muerte, en realidad. Quien no se escapa de la quema, quema a muchos con él. Quien se escapa, escapa a muchos con él. Quien comprende porque le es concedido, porque tampoco es mérito propio, porque como no hay nadie, ¿qué mérito puede haber? Se escapa del dolor, del sinsentido, de la muerte. Quien no comprende cae irremisablemente en el sinsentido de la vida, en el dominio de la muerte, y por tanto temor, insatisfacción, honda. Aquí está. Y esto es el mensaje del juicio final y de la plegaria esta vivida como una ritualización del juicio final. Esto es el mensaje que emite ese mito y esa narración, que en realidad es, de alguna manera, visto desde el supuesto que aquí hay alguien, es una llamada a la responsabilidad, pero sabiendo que nadie no puede ser responsable de nada, sino lo único que tiene que hacer es reconocer lo que realmente es.
entonces se escapa de la quema. Si no, arde. Aquí el mensaje del juicio es que eran juzgados y después iban al cielo o iban al infierno. Aquí no podemos tomarlo así esto, sino que van al cielo, van a quien se escapa de la quema, quien se escapa de vivir enclaustrado en su propio ego y no ser un verdadero existente, pues vive este mundo como el que es, y a sí mismo como el que es. Podríamos decir que esto es el paraíso. Quien no, vive su propio infierno. Solo hace él el infierno. Bueno, ¿qué tenéis que decir a esto? El juicio te lo haces tú, te vas corrigiendo tú. Tú te juicias, tú te salvas o te condenas. Tú, fíjate, la dimensión absoluta que hay en ti te enjuicia y te salva. O dice, pues perdiste el espacio que tenías de tu vida, lo perdiste. Lo perdiste. Podías haberlo empleado, estar en el paraíso y has estado en el infierno. Has aprovechado, ¿no? Esto es como para pensarlo. Recordando el mito del juicio final y todo esto, pensar el uso que se hace de la propia vida. Porque según el uso que haces, pues vives en un infierno, Sí, sí. o no, Sí, sí. o vives en un paraíso. Bueno, y ahí, pues, El cielo y el infierno no están en otro sitio, no, están en ti mismo. está aquí, eso, está aquí. Cuando hablas de la quema, ¿puedes explicar un poco más? Sí, pues eso, que quien no es capaz de distanciarse de su propio yo, sus propias expectativas, etc., se abraza en deseos y temores y de expectativas y fracasos, porque es que todos son fracasos, casi todo. Dicen los sabios, todos son fracasos menos pequeñas islitas de éxito y felicidad, que enseguida son anegadas. ¿Y qué dirías de cuando tanta gente, y ahora soy mucho más consciente, tanta gente que no tiene o sea, ya a una cierta edad, no tienen ninguna perspectiva de hacia adelante, pero no de tiempo, sino de interés, ¿no? ¿Esto también sería parte de la quema? Estos están juzgados y condenados. Es fuertísimo, porque está así. Mirarlo, El fracaso mirar la final, gente, el fracaso la final. gente está en un infierno. Infierno más o menos tolerable, más igualit, de vez en cuando echan un poco de agua y se refresca, pero viven una vida insatisfecha profundamente satisfecha, que no tiene sentido. Y se vive la muerte como el fracaso final ya. Bueno, la muerte es el remate. El fracaso final ya. Pero mucha gente de estas que dice la Marta, que pueden ser profesionales muy eficientes y incluso triunfadores de la vida y tal, están quemados. Su vida ya está. Ya no tiene salida. Es horroroso enfrentarse con una vida que no tiene salida. Hay que hacer todo lo posible para que no vivas cuando llegas a un poco maduro, no digo viejo como yo, sino un poco maduro, y te das cuenta de que ya no tienes nada que esperar, ya se acabó todo. Es cuestión de ir pasando días y pasarlos lo mejor posible, lo más divertido, lo más distraído, con más cosas posibles, pero ya está, ya se liquidó. Ya no hay posible escapatoria.
¿Por qué no hay posible escapatoria? Porque todos los cables que a esa persona se le echaron, no los cogió a tiempo. Pero quizás somos un poco demasiado pesimistas, porque quizás una persona mayor o tal que no ha hecho este camino, pero puede tener una vejez feliz, porque pues ha hecho cosas y tal, y viene la muerte, pero nada, no pasa nada. Quiero decir que no es... Este se ha salvado. Este que me estás No. describiendo se ha salvado, pero es uno entre mil. Claro, no es lo normal. Hay mucha gente que se salva, no se sabe cómo, inconscientemente, por su Por sentido bondad común. natural, porque no es un egoísta rematado, sino que quiere, sirve, etc., se salva de esta quema. Pero la gran mayoría, como digo la gran mayoría, el 90% de nuestros contemporáneos arden. Eso, verificarlo, no es cuestión de decir, es que somos pesimistas o somos optimistas, es cuestión de mirar a una persona La realidad. abrazada, 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 abrazada. Yo no. Claro que el fuego puede ser más intenso o menos, pero tú dices, ya no tienes nada más que hacer que esperar morirte. Y mientras tanto te vas distrayendo. Y para salir de esta situación, según parece, tu Dios, ser consciente y vivir que lo que eres cuando no eres tú, más o menos. La idea sería esta. Ser un verdadero existente, que dice él. Ser un verdadero existente. Es decir, ser consciente de dónde estás, quién eres. Es decir, lúcido de qué cara es todo esto. Yo aquí. Y intentar captar, ahondar en esa realidad que es tu propia realidad. Esa no se agota, no aburre. Puede ser ardua, pero no aburre, no quema, no te abrasas ahí. Y entonces puedes mirar a la otra gente y decir, me cachis la mar, ¿cómo estáis? Pero yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Como el mito del infierno. Estáis ardiendo y nada os puedo sacar de ahí. Yo soy el campeón. Mira. Hagas otro hombre. Encima tiene la oreja mal puesta, ¿dónde tiene la oreja? Por el ¿Qué? otro lado. Pero no porta, no Esa das mamá me cuenta de eso. la No oreja pasa queda nada. mal. No pasa nada. Bueno, se entiende la idea, es fuertecita. Pero si hacéis el esfuerzo consciente de verificarlo, eso tiene una fuerza impresionante. Vuestra propia familia, repasar en vuestra propia familia, en los amigos, Pero cuidado en con, los padres, en los abuelos, y verás. pero cuidado con el ego, no digamos, bueno, mira eso si yo me he salvado. No, hombre, no, aquí es cuestión de lucidez. No, yo me salvo. Dice, ¿qué me ha pasado? ¿Qué les ha pasado a estas personas? Y más bien, más que estar satisfecho, yo no soy como publicano, yo no soy como el resto, sino temblar. De que se te escape un cable y te caes al fuego. Es muy fácil que se le escape a uno un cable. Fijaros, la vida es sutil. Si vas por aquí, haces un pequeño giro y aquel giro se va para allá. Otro pequeño giro y se va en otra dirección. Parece que hay momentos de la vida que actitudes no tienen importancia y tienen una importancia para toda la vida ya. Por tanto, uno que tiene que estar muy sobre sí mismo para no
no resbalar, irte para abajo. Para levantarse, ¿no? Si te caes, Si dices, ¡ey, que no, vamos, corrige! vas tarde. Venga, golpe de volante, porque esto va en mala dirección. Pero para saber si uno va en mala dirección o si puede tener malas consecuencias o buenas, es cuestión de lucidez, de proyectarse, ¿no? Si yo hago esto, ¿qué se seguirá? ¿Qué consecuencias tiene? Para mí y para otros. Porque la que tenga para otros rebotará en mí, ¿no? Y así. Y a veces es eso, pequeñas decisiones que enseguida resbalarías, pequeñas decisiones. Sí, pequeñas decisiones, yo qué sé, alguien te habla Sí. y dices, Sí. está muy bien, ya te escucharé la semana que viene. Aquello que cuenta Pablo con los atenienses. Está bien lo que dice este hombre. Bueno, ahora estoy ocupado, tengo tal cosa, no tengo tiempo de dedicarme a esto, yo no puedo pensar, no tengo tiempo. Pues ya tomaste una dirección. Y utilizar mucho la comprensión de, Sí, de la todo, comprensión. de todos. No, y no vivir, aunque a esto a algunos les puede parecer mal, no vivir sumergido en aquí y ahora, sino mirar delante. Porque al fin y al cabo la vida es como quien va en un coche, ¿no? Tú tienes que mirar para adelante, porque si miras así te va a pegar un morrón, ¿no? De alguna manera es calibrar el momento de ahora, la proyección que tiene. Pero la proyección, para calibrar la proyección que tiene, tienes que mirar para adelante y tienes que mirar para atrás también. Porque cualquier pequeño cambio en la dirección de nuestra vida tiene una historia personal. Y si uno es capaz de reconocer el influjo de esa historia personal en los pasos que da, pues puedo corregirlo o no puedo corregirlo. Si no es consciente del peso que tiene su propia historia, su educación, lo que le enseñaron, lo que le han metido en la cabeza, etcétera, etcétera, pues es posible que entonces no aprecie bien las posibilidades que tiene delante y se equivoque. Y si se equivoca, pues puede ir a parar a la quema. La verdad es que empieza a ser triste ver gente así, ¿eh? Tanta gente así. A mi em comença... Sí. No, bueno, si uno se pone en la piel de la gente que ves así, pues dices, pues vaya, qué destino tienes. Pues es que no pensamos y tratamos a las personas sin pensar, pero si tú miras un poco e intentas comprender el dentro, lo que esas personas están viviendo y la perspectiva que tienen, pues no solo es triste, sino más que eso, ¿eh? Es como la narración aquella del Evangelio, que a ver si me acordaré exactamente, que está ardiendo el rico en el infierno y Lázaro, no sé quién es, dice, déjame que le lleve, que le ponga una gota de agua como mínimo en los labios. Dice, no se puede franquear esto no se puede franquear, realmente no se puede franquear. No se puede franquear. Quien se encierra en sí mismo y empieza a arder y no reacciona, se acabó. ¿El mito qué solución daba esto? El mito este, ¿qué solución daba? Ninguna, no hay. No, el mito daba... No, sí que daba solución. Sí, porque llama a la responsabilidad. La responsabilidad y obedecer a los mandatos divinos y tal, que son contra la egocentración, el egoísmo, a favor del amor, el acercarse a la dimensión absoluta de la realidad, etc. Por tanto, está llamada por temor a la responsabilidad
y a la atención a sí mismo, tenía resultado. Tenía resultado y lo ha tenido durante miles de años. Ha sido uno de los motores más eficaces de la moralidad y de una cierta cualidad de las sociedades humanas. Pero claro, tenía un soporte cultural que podía aguantarlo. Ahora nuestra situación cultural no soporta ese tipo de narración y por tanto hemos de intentar comprender su espíritu para que nos haga efecto a nosotros, porque tal como va narrado no. Si tú le explicas a cualquiera, es que te juzgarán al juicio y tendrás que ir al infierno, y bueno, pues ahí me la den todas. Lo digo porque las teorías de la reencarnación que permitían que vaya mejorando, aquí no, que está perdido para siempre. Es una forma de salirse. Es que no hay forma de salirse. Es difícil decir, este ya está perdido definitivamente, porque la psicología humana y el camino hacia la profundidad de uno mismo, pues puede ser que en un momento determinado tenga una escapatoria cuando tú ya lo dabas por condenado. Puede ser, pero esos son casos no muy frecuentes, ¿no? Es como el ladrón crucificado al lado de Jesús que narran que a última hora se arrepintió, pero generalmente si es un granuja no se arrepiente uno a última hora, sino continúa siendo granuja hasta el día que se muere, ¿no? Es decir que no puedes decir nunca este tío ya está abrasado, pero sí que puedes decir, ay madre mía, que me parece que no vas a salir del infierno. No emito juicio, porque siempre se puede escapar, pero pocas posibilidades se ven. Y en la mayoría de los casos, esto también es cuestión de datos, de experiencia. Quien llega a una cierta edad sin sentido de la vida, con desengaño y amargura, y pues difícil que se salga. ¿Por qué es difícil que se salga? Porque si sitúo el centro de mi existir en el ego y sus construcciones, pues no te vas a salir fácil. No te vas a salir fácil porque entre todos creamos un infierno. Por eso decía que quien arde arrastra a otros a arder. Y quien se escapa de la quema, pues salva a otros de escapar de la quema. Porque le ven y dicen, pues es posible, ¿no? Entonces hay una... Yo no entiendo de la responsabilidad, no sé si esta cosa que dice que uno ve en este momento, en esta vida, y que uno ve como otro contexto. Pero hay una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva, Sí. ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la responsabilidad colectiva? Pues para la responsabilidad colectiva valdría lo mismo. Un país o un colectivo que se plantea noblemente, no machacando a otros, no poniendo el bienestar y el consumo por encima de todo, pues tiene posibilidades de no vivir en un infierno. Quien no, pues vivirá en un infierno. Y por desgracia casi todos los países vivimos en un infierno. Paradójicamente, tú has estado en Marrakech, ahora seguro que las caras que veis por allá son más alegres y más vivas que las que tú verás en el metro. Sí, hay otra cuestión más vital, pero no sé, en América Latina en general también es así. Sí. Pues también por eso también es otro tema. hicieron hace poco una encuesta de felicidad. Sí, pero eso es un tema. Y nosotros andábamos muy mal. Que es muy complicado porque, claro, justamente
Colombia es de los países que más felices, pero justamente en esto tener amigos colombianos y decir, bueno, reírse, pero es patético que creerse que son felices, porque en realidad, o sea, ¿cuál es el parámetro de la felicidad, ¿no? O sea, porque en realidad no es, o sea, porque el parámetro de la felicidad es muy posible, o sea, no será en todos los casos, pero sí parte de esto justamente, de una sociedad consumista. O sea, de ley, no, pero ese parámetro, no, pero y eso es complejo. Ahí me parece que eso de las encuestas. Yo no sé si Colombia no es tan fácil. Sí, yo no creo que hayan tomado el parámetro de la felicidad el consumismo, porque entonces sería Estados Unidos o sería Holanda No, o sería yo que sé. porque a lo mejor ahí no sé qué es, también no sé cómo es, pero justamente sí, justamente tengo amigos colombianos que colocaban eso y decían que parva de brutos que se creen que están felices porque ahí, ¿no? O sea, no porque ahí en realidad hay como un segmento de por qué es eso. Y bueno, yo creo que caeríamos en esta mismo que estamos diciendo que no, que el sistema, o sea, tiene que ver con un sistema, con querer poco, pero que ese querer poco, o sea, o con poco ser feliz, pero desde un lado que ese poco que no no tiene profundidad. Más que diría depende de un sistema, depende de un modo de vida, que es diferente. Modo de vida que es diferente. Yo que sé, para poner, no estaba en Japón y tampoco sé lo felices o infelices que son. Lo único que sí que tengo datos que cuando vienen aquí no quiero volver. Claro, por eso. Yo creo que primero, no sé si es el tema de la felicidad, pero sí también es que, no sé, creo que uno, es decir, no es más naturalmente con lo que tiene más adecuado con lo que uno tiene. O sea, y acá hay como, me parece, como una situación de satisfacción, ¿no? Allá, o sea, a lo mejor se satisface de otro modo, Sí. porque como las cosas cuestan tanto, cuestan mucho más que acá. Sí. No, aquí es fácil aquí es fácil, bueno, aquí, en Occidente, es fácil que teniéndolo todo se dé cuenta uno que no tiene nada. Allá, precisamente porque no hay tanta preocupación, tanto miedo, tanto temor, tantas expectativas por tener todo, pues mira, son amigos y se toman unos copas y son más felices. Tú no tienen la sensación de que ya no hay nada que esperar en la vida. Al revés, no tienen todo que esperar. No sé, eso sería cuestión de hacer estudios, encuestas que además serían muy difíciles de calibrar, porque lo cualitativo es muy difícil de calibrar, si no es que es imposible. Pues vale, vamos a seguir. ¿El saludo? No. Sí, inicialmente es eso. Sí, pasamos. Explicación de que el saludo en la plegaria hacia la derecha en la resurrección indica el miedo del fiel a ser examinado por Dios y su búsqueda de la ayuda e intercesión de los profetas. Los profetas dicen: ¿ha pasado el día del remedio? El remedio y las herramientas fuertes para arar el terreno de las buenas obras estaban allí en la vida terrestre. Eres un pájaro inoportuno. Vete, oh miserable, déjanos. No chapotees en nuestra sangre. Entonces vuelve la cabeza a la izquierda hacia su familia y parientes, que le dicen: cállate, responde por ti mismo ante el Creador. ¿Quiénes somos? Aparta tus manos de nosotros. No le llega el auxilio de ningún lado. El alma de este desesperado se desgarra en 100 pedazos. El desgraciado pierde toda esperanza. Entonces levanta las dos manos en súplica rogando: oh Dios, he perdido toda esperanza.
Tú eres el primero y el último, y la frontera final. Observa en la plegaria ritual estas excelentes indicaciones para que sepas que sin duda ocurrirán. De la oración ritual, que es el huevo, nace el pollo, las cualidades espirituales correspondientes. No vayas picando como un pájaro sin reverencia ni decoro. Bueno, a ver si esto lee esto porque prestará un poco a comentar. Todo está con tanto cable. Los profetas proclaman que en el día del juicio el remedio y las herramientas para arar el terreno con buenas obras se quedan en la tierra. Hay un momento que el remedio, las herramientas para arar se quedan en la tierra. Llega un momento en la vida de las personas en el que ya se han perdido todas las posibilidades. Es como si fueran juzgadas y condenadas. Hay que huir de esa situación como de la muerte, porque es equivalente a la muerte. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Los profetas abandonarán a quienes menospreciaron y chapotearon en su sangre. Entonces el enjuiciado volverá la cabeza hacia la izquierda, hacia su familia y parientes, que le dirán que responda a Dios por sí mismo, que ellos no tienen nada que ver en el asunto. Sí, porque hacen dos gestos, hacia la derecha y hacia la izquierda, miran, y una es hacia los profetas y otra hacia los compañeros, los parientes. Quienes menosprecian la sabiduría que los sabios les han ofrecido, es como si chapotearan en su sangre. Quienes menosprecian a los sabios, es como si chapotearan en su sangre. Porque les ha costado sangre tener esa sabiduría. Y si menosprecian esa oferta, porque es una oferta, hay de ellos, ¿no? Porque serán abandonados por los sabios, los dejarán. No que tengas un sabio delante, sino que los textos, los consejos se convierten en mudos para ti. Ya estás abandonado por la sabiduría acumulada por la humanidad. Ya estás, ¿no? Por lo tanto, es como si chapotearan en la sangre es un menosprecio tal de la sabiduría, de la gran sabiduría, de la gran oferta a un pobre humano que bueno, eso tiene su precio, tiene su castigo. Quien comete ese error, sus familiares y parientes no podrán hacer nada por él. Bueno. No hay auxilio en ningún lado. El desgraciado pierde toda esperanza. Entonces levanta sus manos a Dios diciéndole que está sin esperanza, pero Él es el primero y el último. Pero fijaros que si uno menosprecia a los sabios y no tenerlos en cuenta en absoluto, ya es un menosprecio muy grande, como estamos haciendo en nuestra cultura, es un menosprecio muy, muy grande. A la sabiduría, la cualidad de vida le abandonará. Entonces, ni amigos, ni parientes, nadie podrá hacer nada por él. Nadie puede hacer nada por él. Es brutal, ¿eh? Sí, pero sí. Volverse a Dios, a la dimensión absoluta de todo lo real, es la última esperanza. Pero no se puede jugar con este último refugio porque nosotros mismos nos podemos impedir la entrada con puerta infranqueable de hierro. Siempre hay esa posibilidad, pero nuestros errores, nuestra no aprovechar los cables que te tiran, menospreciar a los sabios, es como si fueras poniendo a la última salida una puerta de hierro y que ya no se cierra, no habrá manera de que la abras. La puerta estaba siempre abierta, pero eres tú la que la claveteas con una puerta de hierro, no. Rumi aconseja que en la plegaria ritual se sigan estas indicaciones para que se recuerde lo que ciertamente ocurrirá. Y advierte que la oración ritual
es como el huevo del que nace el pollo, pero que no vaya picando por la vida como un pájaro sin reverencia ni decoro. Sin reverencia y sin decoro. Uno que no es verdadero existente va por el mundo sin reverencia y sin decoro. Queda clara aquí la creencia en Dios como entidad frente a la cual tendrá que presentarse cada humano solitariamente, sin ninguna ayuda de sabios o parientes. Cuando el término Dios no se refiere a una individualidad, sino que es un puro símbolo para referirse a lo que no puede ser nombrado, el humano tampoco es una individualidad ni una entidad. Claro, aquí tenemos otra fase que después planteará de las dificultades que crea la dualidad, Dios allá, yo aquí, mi responsabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Desde la perspectiva de la epistemología no mítica y de las narraciones sagradas como no descripciones de la realidad, sino como narraciones puramente simbólicas, el mito del juicio final es una forma narrativa que llama a la responsabilidad de cada individuo sin que nadie pueda sustituirle o ayudarle en esa responsabilidad. Sí, sí. No hay más conductor de tu propia vida que tú. No. Lo que hagas lo pagarás. En lenguaje vulgar, lo que hagas te lo mamas. No. Bueno. Pero bueno, yo no sé, yo últimamente, quizá porque ves algunos casos patéticos, se te hace muy claro el desastre, ¿no? Y es muy conveniente reconocer esas personas que ya arden, porque si te das cuenta que arden, te cuidarás de no caer en lo mismo. De cómo durante la plegaria ritual Dakuki escuchó gritos de socorro de un barco que estaba a punto de hundirse. Ahora aquí plantearán, a lo largo de muchas historietas de estas, planteará el problema de, bueno, ahora verá unos que se están hundiendo en un barco y él ruega a Dios para que los salve. ¿Cómo te metes tú con los decretos divinos? ¿Cómo te crees que metes tú? Pero por otra parte, Dios ha prometido, dice Rumi con una frase muy hermosa, dice, Dios ha amarrado invocación y yo responderé. Está amarrado. Es una manera de expresar muy poética de aquello que dice Jesús, pedid y se os dará. Él dice, invoca porque Dios ha amarrado la invocación a yo respondo, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Si resulta que no hay nadie que pueda pedir ni nadie que pueda dar, ¿entiendes? Y aquí, pues, el Señor se apaña como puede y intenta mostrar la gravedad del problema. Leo para descansar. De cómo durante la plegaria ritual, Dakuki escuchó gritos de socorro de un barco que estaba a punto de hundirse. Dakuki se aprestó a actuar como imán. Comenzó la plegaria en la orilla, mientras la compañía estaba tras él. Mira una excelsa compañía y un imán elegido. De repente, su vista se giró al mar porque oyó «socorro, socorro» en aquella dirección. Divisó entre las olas un barco en la hora de su sino, en medio de la calamidad. Había noche, nubes y unas olas enormes. Estas tres oscuridades y el miedo del torbellino. Un viento fiero como Azraíl, el ángel de la muerte, se levantó. Las olas se agitaban a diestro y siniestro. La gente del barco se desmayaba de terror. Gritaban y lamentándose se golpeaban la cabeza con las manos. Infiel y deísta, todos se habían vuelto sinceros en su devoción a Dios.
haciendo promesas y votos de corazón a Dios con 100 humildes súplicas en esa hora, con la cabeza descubierta y la faz prostrada, pues en su perversidad nunca habían visto la quibla. Antes decían, adorar a Dios es inútil, pero en el momento de la desesperación vieron 100 vidas ventajas en ello. Habían perdido por completo la esperanza de volver a ver a sus amigos, a los tíos maternos y paternos, a la madre y al padre. En ese instante, tanto el asceta como el réprobo se habían tornado temerosos de Dios, igual que el malvado en la hora de su agonía mortal. No había auxilio para ellos ni a derechas ni a izquierdas. Cuando todo recurso falla, es hora de invocar a Dios. Invocaban, se lamentaban y gemían. Un humo negro ascendía desde ellos hasta el cielo. Entonces el diablo gritó con enemistad: «Fuera, fuera, oh adoradores de perros, os afligirán 2 males, muerte y desolación para vosotros. Oh infieles e hipócritas, esto es lo que os ocurrirá al final. Tras la liberación os alegraréis de convertiros en peculiares diablos para satisfacer vuestra lujuria. Y no os acordaréis que en el momento del peligro Dios os tomó las manos para salvaros de su decreto». Esas palabras pronunciaba el diablo, pero solo un buen oído las oye. Mustafa Muhammad, el polo y emperador del mar de la pureza, nos ha dicho verazmente que lo que los ignorantes ven al final los sabios lo contemplan desde el primer paso. Si las cuestiones están ocultas al principio, el sabio ve antes y el obstinado ve el último. El inicio está escondido, y tanto el sabio como el ignorante verán el final en la manifestación. Pero si tú, oh contumaz, no ves el suceso oculto antes de que ocurra, ¿cuándo arrastró el torrente tu prudencia? ¿Qué es la prudencia? Pensar mal. En este mundo el cauto espera a cada instante ver una calamidad. Pues claro. Bueno, antes de meternos en este problema, quisiera hacer una advertencia. Pensar que el método del juicio final no es una antiguaya para tirar y menospreciar, sino que es un instrumento de llamada a la responsabilidad enormemente fuerte. Por lo tanto, aprended a utilizar los grandes mitos del pasado para bucear en la sabiduría y cómo hay que comportarse, etc. Porque fácilmente, como que no lo podemos creer, digo, bueno, esto, mi abuelito quizá, pero yo esto ya no me lo puedo tragar. Esto es una actitud idiota, tonta, porque lo que era válido para mi abuelo con unos patronos determinados es válido para mí con otros patrones, pero es válido. Por lo tanto, no solo no tengáis ningún empacho en meditar y reflexionar sobre ese mito, sino utilizarlo conscientemente, como lo ha utilizado toda la historia de la humanidad que nosotros conocemos. ¿No? Venga, pues vamos a poner con este. Dakuki, durante la plegaria, oyó gritos de socorro de un barco a punto de hundirse. Cuando se disponía Dakuki a actuar como imán en la orilla del mar y la compañía estaba tras él, dirigió su vista hacia el mar porque oyó gritar pidiendo socorro. Divisó un barco en la calamidad de una noche oscura y nublada, con unas olas enormes y un torbellino de viento fiero como el ángel de la muerte. La gente del barco se desmayaba de terror, gritaban lamentándose mientras se golpeaban la cabeza. De infieles todos que eran, la tribulación les había vuelto sinceros delante de Dios.
En esta tribulación hacían promesas y votos a Dios con humildes súplicas, con la cabeza cubierta y el rostro postrado se rendían ante Dios. Creían que orar es inútil, pero en el momento del temor se volvieron fervientes a la plegaria. Habían perdido la esperanza de volver a ver amigos y familiares. De golpe todos, ascetas y pecadores, se habían tornado temerosos de Dios. Cuando todo recurso falla, es hora de volverse a Dios. Bueno, esta es la historieta. Sí. Aun cuando uno esté intentando vivir en la no dualidad, desde una epistemología no mítica, cuando se está en apuros, cuando el ego se siente amenazado en algo serio, es frecuente que se vuelva a Dios como otro de sí mismo, como si lo absoluto estuviera fuera de él, como alguien a quien acudir y pedir auxilio. Estos son procesos psicológicos que se disparan automáticamente y que podría uno caer en el purismo de decir, no, yo ya sé que esos son símbolos y por tanto yo que voy a robarle un símbolo, tú, no. Eso sería desconocer lo que es la naturaleza humana, porque aunque realmente el ego es nadie y que es esa dimensión absoluta a la que oro, que él soy de su misma naturaleza, por así decirlo, porque solo es eso, cuando hay una tribulación, y por tanto he podido dejar el ego de lado, cuando hay una tribulación, el ego sale en primer plano, y entonces, como que sale en primer plano, se considera automáticamente una entidad y pone al absoluto fuera. ¿Estáis viendo? Estoy explicando lo que es el mecanismo. Sí, sí, sí. O sea, tú puedes estar haciendo tu camino interior y tu trabajo espiritual sabiendo que todos son símbolos y que no hay dualidad, no Dios y eso de ahí y yo, sino que eso y yo somos una misma cosa, solo que yo como animal necesitado lo proyecto, pero en realidad la inmensidad lo que es y yo no somos dos, sino que es uno. Estás intentando vivir ahí y entonces en una ocasión te ocurre algo, o tu misma impotencia para vivir eso, sentir la impotencia hace que sienta mi impotencia. El ego sale. En cuanto el ego sale, dualiza. Porque se considera entidad, al considerarse entidad, se considera otro de la dimensión absoluta y de la dimensión absoluta otro de sí. Y entonces puede robar. El mecanismo está claro. Ahora vamos a ver si eso es legítimo o no es legítimo o qué pasa. Venga. No hay que reprimir esta situación, sino procurar con todos los medios volver a sentar al yo amenazado en su propia naturaleza, que es la dimensión absoluta de lo real. No hay que reprimir esta situación. Estos son procesos que hay que vivirlos. No puedes hacer como que no te sintieras impotente cuando te estás sintiendo impotente. Y al sentirte impotente, de alguna manera estás... si habías logrado algún grado de apoyo en la dimensión absoluta y no en el ego, el apuro hace que patapum, vuelves otra vez. Eso es un hecho. No lo intentes ignorar. Y procura salir de ahí cuanto antes. Pero no tengas ningún reparo en quedarte, orar y pedir y todo lo que tú quieras. Porque, como después dirá, la plegaria está amarrada a yo responderé. Que ya veremos qué sentido tiene esto. Entonces el diablo gritó deseando la muerte y la desolación para todos los del barco. El diablo quiere la condenación de todos los malvados para que no recuerden jamás que en momentos de peligro Dios toma de las manos para salvar de su decreto. Dice dos cosas muy hermosas. Y es que el diablo
bueno, todo son símbolos, imágenes, actúa no para hacerme daño a mí, sino por odio a Dios. Digamos, el diablo sería como un mundo vivido y organizado en torno de la dimensión del ego, ¿no? Y el enemigo número uno del ego es decir que no es nadie, sino que solo eso otro es. Por lo tanto, en ese sentido el diablo es enemigo de lo que lo hace desaparecer, lo que hace ver que es una ilusión y no una realidad. Y dice otra cosa también muy bonita, que en momentos de peligro Dios toma de las manos para salvar de su decreto. Hablando en términos duales, Dios decreta, tú te condenas. Si oras, Él salva de su decreto. Venga, vamos a ver. Estas palabras las pronuncia el diablo, pero solo un buen oído las oye. No. Esto también es una observación muy interesante, que actúa, que podríamos decir que el mundo construido en torno del ego actúa contra su gran enemigo, que es un mundo estructurado con la muerte del ego, con la no centralidad del ego. Esto son palabras que pronuncia el diablo, pero no todo el mundo las oye. No todo el mundo se entera de esa pugna, ¿no? Nadie se entera, muy poco se entera. Rumi está planteando ya el problema, que luego estudiará más detenidamente. La plegaria induce a Dios a liberar a los afligidos de su propio decreto. A liberar a los afligidos, como es el caso de los que se estaban ahogando. Podríamos decir, Dios había decretado que se hundieran y perecieran, y por la oración de Dakuki los libra de su decreto. Eso único altera su propio despliegue por la plegaria de quien es nadie. Es una manera simbólica de expresar que eso único es clemencia. Claro. Quien está en tribulación no entiende de no dualidades y queda atrapado por su necesidad. Su necesidad le arroja al supuesto de su individualidad y al hacerlo proyecta la dimensión absoluta que es su propia naturaleza fuera de él como un Dios al que acudir. Esa situación es la que proyecta, da por real la necesidad grave, pero eso no es lo que es. Eso no es lo que es. A pesar de que la necesidad grave o la conciencia de impotencia proyecta esta figura, no es lo que es. Por tanto, de lo que no es hay que salir lo antes posible. Mustafa, el mar de la pureza, nos ha enseñado verazmente que lo que los ignorantes ven al final, los sabios contemplan desde el principio. ¿Vamos? Esto es lo que decía antes. Que la predicación esa tan de moda y que tantos libros vende del aquí y ahora no está bien planteada, porque el aquí y ahora tiene que tener en cuenta lo que hay atrás y lo que hay delante. Y el sabio lo que hace es, en el aquí y ahora, ver lo que vendrá después. Y este lo expresa muy bien. El sabio ve antes, el obstinado ve el último, no ha previsto. El sabio prevé. Prevé precisamente porque atiende aquí ahora las líneas de lo que puede desviar y no puede desviar. Y por lo tanto sabe que aquí y ahora hay que tomar esta decisión y esta otra, porque si no viene aquello otro, ¿no? Y también sabe que está en esta situación, que pueden haber 4 líneas de salida, porque mi historia es la que
Esta es la actitud del sabio. Pero el sumergirse aquí y ahora aquí, no hay más que aquí y ahora que... Esto no es sabio. Esto no es sabio, por más que se vea. En el aquí y ahora no está el presente y el futuro, podría estar en el actuando, es ahora, ¿no? El futuro no existe, el futuro no existe, ¿cómo quieres que actúe? El pasado ya no existe, ¿cómo quieres que actúe? Actúa ahora, en el instante mismo. Pero si no existe, ¿el futuro dónde está? Tráemelo. No, no está. Entonces no puede actuar. Y el pasado se fue, no puede actuar. Es en el aquí y ahora que yo proyecto, recuerdo. Sí. Ah, vale, pues soy yo, ¿eh? Es el aquí y ahora que yo actuando. No es el futuro que actúa y el pasado que actúa. Soy yo, con mi mente que voy para atrás y para adelante. Perdona, pero tú tienes unos cuantos textos, me parece que es por los caminos del silencio, ¿Cómo no me hables más que alto? tú tienes varios textos, me parece que es por los caminos del silencio, en el que trabajas el sentido hondo de ese aquí ahora, que estás hablando de ese estar en el presente sin dejar que te distorsione tu actuación, tu mirada y tal. Que hablas de la casa del ego, que está siempre en las habitaciones de detrás, en las habitaciones del pasado, o en las habitaciones de lo que proyectas, las habitaciones del futuro. El ego se pasa la vida paseándose de las habitaciones de atrás, la de los recuerdos y proyectada tal. Y salir de casa es ese realmente estar totalmente, ni estar paseando para adelante ni para atrás, ni expectativas ni recuerdos, sino realmente dándote a la acción de cada momento y saliendo de tu mundo de expectativas y recuerdos para romper con tu identidad, romper con tus seguridades, romper con aferrarte a esa casa que no quieres dejar. En ese sentido, toda esa línea puede tener un sentido, ¿no? Si se enfoca tal como Si solo, lo planteas. yo escribí eso, ahora escribo esto otro. Si solo se pensara así, estaría cojo. Vamos a ver. Voy a intentarlo. Empezar con un ¿Qué? Fíjate, si yo vivo en el ego, y en mis deseos, y temores y expectativas, y miro para atrás, aquí tuve éxito, aquí me la pegué, por lo tanto, proyecto, lo que tuve éxito lo haré, lo que me pegué un morrón no lo haré. Entonces sí que el ego está yendo para adelante, para atrás, para adelante y para atrás. Lo que dice ahora Rumi, y yo también lo afirmo, es que no es esto porque el ego va para un lado para el otro, sino en el ahora ves las líneas que vienen de atrás y ves las líneas, ahora, aquí, ahora, las líneas que irán para adelante. Y aquí, ahora, tengo en cuenta los influjos que he tenido detrás y tomo la decisión A o B según los influjos que he tenido detrás y veo las posibilidades que hay y teniendo en cuenta los influjos que he tenido, tomo la dirección A o B para que pueda seguir en el futuro. Experiencia, ¿no será eso? Esto es sabiduría, pensar. Lo otro también era sabiduría, porque es decir, no te encierres ahí, porque no hagas un uso del pasado y del futuro, en realidad es el ego para reafirmarse el que va para atrás y para adelante. Aquí es, desde luego que siempre en el instante, y después saldrá que tiene una expresión muy, muy hermosa lo que es el instante. En el instante está el ego también, y es el que maneja su vida, es el ego. Es el ego teniendo en cuenta la dimensión absoluta, ¿no? Haciendo pleno la dimensión absoluta. Pero es el ego. Y el ego tiene una historia.
los influjos de padres, hermanos, no sé qué, decisiones que tomó, otras que no tomó, puertas que abrió, puertas que cerró. Entonces, bueno, supuesto, esto ahora, desde esta conciencia, ahora, aquí, veo que las posibilidades que veo, tengo que tomar esta, aquella o la otra. Es una actitud diferente de la que utiliza el pasado y el futuro para reafirmar su mundo de deseos y expectativas. En cambio aquí se utiliza el pasado y el futuro para la sabiduría, para acertar en la aproximación al absoluto. ¿Entendéis? Son dos cosas diferentes. Eso sería desde la intuición. Uy, intuición es una palabra muy vaga. Es Sí. desde la reflexión seria. Más que intuición. Intuición, yo no creo en la intuición. Dices, bueno, vamos a ver, yo tengo estas posibilidades, estos saberes, ¿cuántos? Puedo ir por aquí, por aquí, por aquí y por allá. Razonemos. Ahora dirá, a continuación dirá, hay que pensar mal. Si quieres acertar el camino, tú piensa mal en cada posibilidad, porque puede salirte, siempre pueden torcerse. Pues razónala, piénsala tal, razona la otra, y verás cuál te conviene. No es aquello de intuición, de ¡pumba! No. Eso depende del nivel, depende de la madurez de la persona que toma. No, la madurez hará que tu razonamiento lo hagas en un momento o que no seas capaz de hacerlo. O que te cueste más. Pero esto es muy interesante para calibrar el aquí y ahora. Vivir el aquí y ahora. Me parece un mantra de la felicidad, de la sabiduría y de la espiritualidad, y no es tan mantra, es más complicado. Yo lo que, delante de esta postura, entonces los pobres mortales que no hay manera de... A ver, María, ¿cuántas decisiones uno ha tomado y no es que haya pensado en el futuro? Antes decíamos, hay momentos en que una desviación te lleva para allá, ¿no? Hay desvíos. Pero el que, supongamos que hubiera una línea recta, el que no sale de la línea recta, si es que No esto hay fuera línea así, recta. no ni a, pero el que no hace el desvío, no es que lo haga porque ha hecho una reflexión profunda de cómo iría el futuro. Entonces es un sumiso. Y ser un sumiso ya es un desvío. Ah. Claro, ¿por qué ser un sumiso es un desvío? Porque ser un sumiso es hacer lo que te dicen, ¿no? Y por tanto, no te juegas el pellejo. No. Esto es como hacer arte siendo un sumiso. No, tú puedes arriesgarte. Tú puedes arriesgarte, pero no porque hagas yo qué sé, una lucubración del futuro, cómo será el futuro, y si no lo hiciera, mi futuro sería... No es pasa eso, es eso. que tampoco es eso. No es, vamos a proyectar todo mi futuro y tal, sino que tú ves 3 o 4 puertas, o que no hay tantas, siempre suelen ser 1 o 2, 3 puertas, y dices, bueno, esta puerta tiene esta dinámica, y esta dinámica pues arrastra hacia una determinada dimensión, sin que tengas que prever el futuro, tengas que hacer un dibujo del futuro. Aquí hay esta otra puerta que tiene intensa otra dinámica, entonces tú ponderas esas dinámicas, sobre todo pensando mal de las posibilidades negativas, teniendo en cuenta todas las posibilidades negativas, que siempre son muchas, y los fallos que puede tener la cosa, para tomar tu decisión. Pero no es que tengas que hacer en cada caso un dibujo del futuro. No se me ocurre ningún ejemplo, pero si
si yo tomo decisiones que van... habrá momentos en que dices, bueno, aquí tengo dos posibilidades, o dejarme llevar por mi apetencia, por mi sensibilidad, o dejarme llevar por lo que es razonable y que me conduce a una mayor lucidez. Entonces, pues tú tienes que pensar mal de los dos. Si yo me dejo llevar por mi emotividad, por lo que me sale y tal y cual, pues puede salir muy mal eso, ¿eh? Tendré que pensar cómo tengo que hacerlo y tal. Por otra parte, si yo me dejo llevar por buscar la lucidez, ojo, que entonces puedo ser un hombre muy lúcido, pero más frío que un témpano, ¿no? ¿Entiendes? Al ponderar estas dos cosas, de alguna manera es dibujar los raíles por donde funcionará tu vida, pero no es que tengas un mapa del futuro. Bueno, faltan 5 minutos. Sí, no, es que no vamos a acabar. No. El sabio ve antes y el obstinado ve el último. Si no ves el suceso oculto antes de que suceda, te arrastrará el torrente. Es que lo veo tan difícil que uno pueda ver todas las posibilidades ocultas. Es que ya te digo que ordinariamente en este momento tú solamente ves 2 o 3 cosas diferentes. Por lo tanto, no es un mundo tan inmenso, es manejable. Es por la semiótica. ¿Qué es la prudencia? Pensar mal, prever que todo puede torcerse, ver en cada instante la posibilidad de una calamidad. Esto es. Eso no es ser pesimista, es intentar escabullir el bulto. Viene todo y digo, pues para que no me coja. Si pienso necesariamente tengo que pensar mal. El toro quiere cogerme. Por lo tanto, tengo que pensar una salida, voy a torearlo por la derecha o por la izquierda, pero claro, si lo toreo por la izquierda también he de pensar que puede cabecear por la izquierda. Todo eso lo tengo que pensar. Pero pensar mal, ¿qué es? Pues pensar mal quiere decir esta persona puede reaccionarme así, que es en contra de lo que pretendía. Eso no es pensar mal de él, es pensar una posibilidad real. Que ordinariamente, por triste condición humana, lo negativo siempre es más frecuente que lo positivo. ¿Por qué? Porque todos estamos regidos por la egocentación y todos somos unos depredadores terribles que a la que te descuidas, si el otro se descuida le pegas un bocado. Sí, lo que pasa es que con eso se pueden crear expectativas bueno, quiero que esto salga y no te lanzan... Se puede usar, pero bueno. Se puede usar bien y mal, evidentemente. También un mafioso piensa mal antes de hacer una acción. Ya. Y calcula que todo puede torcerse, claro. Pues igual uno que no es mafioso. Bueno, señores. Sí, será para otro día. No ha quedado muy clara, al menos a mí, la ventaja de pensar mal. Solo sé que María... Mira que lo practicas, ¿eh? María cuando leyó, María cuando encontró este trozo me dijo, Rumi dice, pero contentísimo, Rumi dice que es de sabios pensar mal. Bueno, pues en María ho fa molt. Sí, sempre. Ho faig molt. I pues me he escapado de muchos tortazos por eso. Siempre. Y otros me los he dado por eso también, ¿eh? Porque calculo. Porque no has pensado lo que... No he pensado suficientemente mal. El mal aquí és que segur que té tots els mals. Passa que aquest sempre és totes les possibilitats pitjors són les que veu. Oh, clar. Ja veràs.